Antes de dormir, cuando la habitación queda en silencio y el cuerpo empieza a apagarse, sucede algo que casi nadie comprende: tu mente no descansa, se vuelve vulnerable, abierta, peligrosa. Es ahí donde se decide mucho más de lo que imaginas. Neville Goddard lo descubrió y lo afirmó sin adornos: el ser humano termina convertido en aquello que contempla en silencio justo antes de entregarse al sueño. No lo dijo como poesía ni como consuelo, lo dijo como una ley exacta. Cada noche llevas algo contigo a la cama: una discusión, una sensación de fracaso, una deuda que aprieta el pecho, un miedo que no se va, y al día siguiente el mundo se encarga de confirmarlo con precisión. No es mala suerte, es funcionamiento interno. En ese borde entre vigilia y sueño, donde la lógica se rinde y el subconsciente toma el control, lo que sientes se imprime como una orden. La mayoría se duerme repasando problemas y despierta en la misma jaula, preguntándose por qué nada cambia. Neville enseñaba que ese instante es el más creativo del día porque ahí no dudas, no analizas, simplemente asumes. Y lo asumido en ese estado se convierte en causa. El mundo exterior no es origen, es reflejo retrasado. Por eso insistía en que no esperes a ver cambios afuera para creer, porque cuando crees primero, la realidad se ve obligada a seguir. Dormirse sintiendo que ya eres lo que deseas no es ilusión, es identidad asumida. Personas que no esperabas aparecen, oportunidades se alinean sin lógica aparente, circunstancias que parecían cerradas ceden. No porque haya magia, sino porque el subconsciente, que no discute ni cuestiona, organiza tu percepción, tus decisiones y tus actos para llevarte ahí. Neville relataba casos de hombres sin trabajo que se dormían cada noche sintiendo el apretón de manos de un empleador, mujeres que imaginaban la sensación de una casa nueva hasta quedarse dormidas en esa certeza. Personas enfermas que cerraban los ojos sintiéndose sanas antes de dormir. El patrón siempre era el mismo: persistencia en el estado correcto, no una noche aislada, sino repetir hasta que ese sentimiento se volviera natural. El mundo responde a un estado dominante, no a un deseo ocasional. Cada noche eres un agricultor con una semilla en la mano y esa semilla es tu último pensamiento. Si siembras miedo, cosechas miedo. Si siembras carencia, cosechas carencia. Pero si te acuestas sintiendo que ya estás completo, que ya estás a salvo, que ya has logrado lo que buscas, la vida comienza a reorganizarse para reflejarlo. Tu cama no es solo un lugar de descanso, es el taller donde fabricas tu mañana. Esta noche, cuando apagues la luz, no repases lo que salió mal ni lo que falta. Elige una sola escena corta que implique que tu deseo ya es real. Escucha una voz felicitándote, siente una mano que te sostiene, percibe el alivio de saber que todo está resuelto. Repítela con calma hasta que el sueño llegue y te encuentres durmiendo dentro de esa sensación. Porque lo que entregas al sueño no se pierde. Se convierte en forma. Y mañana, sin que tengas que forzarlo, el mundo empezará a doblarse para obedecer aquello que contemplaste en silencio. Cuando entiendes esto, ya no puedes fingir ignorancia, porque cada noche sigues entrando a ese umbral, lo sepas o no, y lo que hagas ahí sigue creando consecuencias. Neville Goddard advertía que el subconsciente no tiene sentido del humor, no distingue entre lo real y lo imaginado, solo acepta lo que se le entrega con emoción y lo expresa después como experiencia. Por eso tanta gente vive atrapada en el mismo patrón, se duermen con ansiedad y despiertan buscando razones para confirmarla, se acuestan en carencia y al día siguiente su atención solo ve límites, rechazos y obstáculos. No porque el mundo sea cruel, sino porque la mente, ya programada, filtra la realidad para sostener el estado que asumió. Neville lo explicaba con crudeza: no ves el mundo como es, lo ves como eres cuando cierras los ojos por última vez cada noche. Y aquí aparece la incomodidad real, porque eso significa que nadie más es responsable de lo que repites. No es el pasado, no es la suerte, no son los demás. Es el estado al que vuelves una y otra vez antes de dormir.
La mayoría no controla ese instante, deja que la mente repase errores, conversaciones imaginarias, miedos futuros, y luego se sorprende de vivirlos. Muy pocos se atreven a hacer algo distinto. Muy pocos deciden usar ese momento como un acto deliberado. Neville insistía en que no necesitas imágenes largas ni rituales complejos, solo un instante breve que implique que todo ya está resuelto. Un gesto, una frase escuchada, una sensación física. Y repetirlo sin esfuerzo, como quien recuerda algo que ya ocurrió, hasta que el cuerpo se rinda y el sueño lo selle. La repetición no es obsesión, es entrenamiento. Así como entrenaste durante años el miedo, también puedes entrenar la certeza. Y cuando ese nuevo estado se vuelve familiar, la vida no tiene opción. Cambia sin pedir permiso. No de golpe siempre, pero de forma inevitable. Personas empiezan a tratarte distinto, tomas decisiones que antes no veías, oportunidades que siempre estuvieron ahí se vuelven visibles. No porque el mundo haya cambiado primero, sino porque tú ya no estás observando desde el mismo lugar interno. Neville decía que intentar cambiar las circunstancias sin cambiar el estado es como pelear con el reflejo en el espejo. Golpeas el vidrio y nunca tocas la causa. Pero cuando cambias lo que asumes ser en silencio, el reflejo se ajusta solo. Esta noche volverás a acostarte. Eso es seguro. La única pregunta es si volverás a hacerlo como siempre o si, por primera vez, vas a elegir conscientemente quién eres cuando el sueño te tome. Porque ese estado no se queda en la cama. Se levanta contigo. Y lo que se levanta contigo termina convirtiéndose en tu vida. En ese punto ya no se trata de creer o no, se trata de asumir la responsabilidad de lo que estás creando sin darte cuenta. Neville Goddard decía que el momento previo al sueño es el único instante del día donde la mente consciente baja la guardia y deja de pelear, y por eso es tan peligroso dejarlo al azar. Ahí no manda la fuerza de voluntad, manda el estado. Puedes pasar el día entero diciendo que quieres cambiar, pero si te duermes sintiéndote derrotado, ese es el mensaje que se graba. El subconsciente no escucha tus palabras diurnas, escucha lo que sientes cuando ya no estás actuando para nadie. Por eso tanta gente trabaja duro, se esfuerza, intenta pensar positivo, pero vuelve siempre al mismo punto. No cambió la raíz. No cambió la identidad que se lleva a la cama. Neville lo dejaba claro, no atraes lo que quieres, expresas lo que eres. Y lo que eres se define, noche tras noche, en ese instante silencioso donde nadie te ve. Si ahí te sientes pequeño, insuficiente, en peligro, la vida se encargará de darte escenas que confirmen exactamente eso. Pero si ahí te permites descansar en la certeza de que ya estás a salvo, de que ya eres suficiente, de que ya estás en el lugar correcto, algo se reordena por dentro. No de forma dramática, sino profunda. Tu respiración cambia, tu cuerpo se suelta, y con el tiempo también cambian tus reacciones, tus elecciones, la forma en que el mundo responde a tu presencia. Neville enseñaba que no hay que forzar emoción, solo aceptar el estado como si fuera natural, como si siempre hubiera sido así. No es excitarte, es asentarte. Dormirte dentro de una identidad nueva hasta que deje de sentirse nueva. Y cuando eso ocurre, la realidad empieza a moverse como empujada desde atrás. No puedes ver el mecanismo, pero ves los resultados. Cosas que antes parecían imposibles dejan de resistirse. No porque ahora seas especial, sino porque dejaste de pelear contigo mismo. Esta noche, cuando el cuerpo se rinda y la mente empiece a flotar, recuerda que no estás escapando del mundo, estás programando el siguiente. Y lo que aceptes ahí, sin palabras, sin testigos, va a caminar contigo al amanecer convertido en ese silencio final, cuando ya no puedes sostener el día y el pensamiento empieza a disolverse, es cuando la verdad aparece sin máscaras. Neville Goddard decía que ahí no puedes mentirte, porque no hay público, no hay esfuerzo, no hay discurso. Solo queda lo que realmente crees ser.
Por eso ese instante define más tu vida que cualquier decisión consciente que tomes durante el día. Puedes decir que confías, que tienes fe, que eres fuerte, pero si te duermes con el estómago apretado y el pecho cargado de miedo, eso es lo que estás declarando como real. Y la vida escucha eso, no lo que dices despierto. Neville insistía en que el subconsciente obedece sin cuestionar, no debate, no analiza, simplemente ejecuta. Lo que recibe como verdad antes del sueño se convierte en dirección. Por eso tantas personas sienten que avanzan 2 pasos y retroceden 3. Cambian por horas, pero regresan al mismo estado por la noche. Y ese regreso anula todo. El verdadero cambio no ocurre cuando te motivas, ocurre cuando te permites descansar en una identidad distinta. Cuando te duermes sintiendo que ya no estás luchando, que ya no tienes que probar nada, que ya llegaste. Ese descanso interno es lo que mueve la realidad externa. Neville lo explicaba con una frase incómoda: la vida no te da lo que deseas, te da lo que aceptas. Y aceptar no es repetir palabras, es sentir sin resistencia. Esta noche, cuando todo se apague, no intentes convencerte de nada. Simplemente entra en la sensación de que lo peor ya pasó, de que estás sostenido, de que el resultado ya es un hecho. Deja que el cuerpo lo crea primero. El mundo siempre sigue al cuerpo. Y cuando despiertes, no sabrás exactamente cuándo cambió todo, solo notarás que ya no estás viviendo desde el mismo lugar. Y eso, llega un punto en el que ya no puedes culpar al mundo sin sentir que te mientes. Porque si cada noche te acuestas con la misma emoción, el mismo peso, la misma historia interna, entonces no estás viviendo el día, lo estás repitiendo. Neville Goddard decía que el hábito más poderoso del ser humano no es lo que hace despierto, sino el estado al que regresa cuando nadie lo observa. Ahí se revela la verdad. Ahí sabes si te ves como víctima o como alguien que ya salió del túnel. Y lo inquietante es esto: ese estado se vuelve hogar. Puedes no darte cuenta, pero tu cuerpo sí. Tu respiración, tu tensión, tu forma de anticipar el mañana delatan exactamente quién crees ser. Por eso cambiar el último pensamiento antes de dormir no es un truco mental, es un acto de ruptura. Es dejar de regresar al mismo lugar interno. Es negarte a seguir ensayando el mismo fracaso noche tras noche. Cuando eliges otra escena, otra sensación, no estás imaginando, estás desobedeciendo al viejo guión. Y la mente, al principio, se resiste. Porque lo conocido, aunque duela, se siente seguro. Pero si persistes, si noche tras noche te duermes en una emoción distinta, algo empieza a ceder. No afuera primero. Adentro. Y cuando eso cambia, lo demás lo sigue sin pedir explicación. Neville advertía que no hay cambio real sin incomodidad inicial, porque estás abandonando una identidad que, aunque te dañó, te acompañó durante años. Dormirte sintiendo que ya estás bien puede parecer falso al principio, casi ofensivo para tu historia pasada. Pero ese es el punto. No se trata de honrar lo que fue, se trata de dejar de cargarlo al futuro. Cada vez que eliges una nueva sensación antes de dormir, estás diciendo: hasta aquí llegó esta versión de mí. Y el subconsciente escucha ese mensaje con absoluta seriedad. No necesita pruebas, necesita repetición. Por eso una sola noche no basta. El mundo responde a lo persistente. A lo que se vuelve normal. Cuando la calma se vuelve normal, la vida deja de atacarte. Cuando la certeza se vuelve normal, las decisiones cambian. Cuando ya no te duermes esperando lo peor, tu atención deja de buscarlo al despertar. No es que el peligro desaparezca, es que tú ya no vives agachado. Y esa postura interna modifica todo: cómo hablas, a quién toleras, qué aceptas, qué rechazas. El cambio no llega como un milagro ruidoso. Llega como una nueva forma de estar en el mundo que hace Aquí es imposible donde muchos volver fallan. atrás, porque quieren resultados sin sostener el estado. Quieren una señal afuera antes de descansar por dentro. Pero Neville era claro:
Primero duérmete siendo, luego despierta teniendo. El orden no se negocia. Cada noche que eliges conscientemente con qué emoción entregarte al sueño, estás votando por la persona que serás mañana. Y esos votos se acumulan. No importa lo que pasó ayer, importa qué estado alimentas hoy cuando el día se apaga. Ahí no hay ruido, no hay testigos, no hay excusas. Solo tú y la verdad que aceptas. Si te duermes sintiéndote suficiente, la vida te trata distinto. Si te duermes en paz, el caos pierde poder sobre ti. No porque el mundo cambie de inmediato, sino porque tú ya no reaccionas desde el mismo lugar. Y cuando eso ocurre, la realidad se ajusta como siempre lo ha hecho, obedeciendo al estado dominante. Esta noche no es una noche más. Es el mismo umbral de siempre, pero tú ya no eres el mismo. Ahora sabes que ese instante silencioso antes de dormir es el punto donde se decide si repites tu vida o la doblas. No necesitas hacer más, solo elegir mejor con qué emoción cierras los ojos. Porque eso que aceptes en silencio va a levantarse contigo convertido en hechos. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete a Neville en Acción. Hasta la próxima.